Para mí la verdad que es un placer poder estar compartiendo este rato en este interesante evento sobre la gobernanza universitaria. A lo que yo me voy a referir va a ser un poco la centralidad que fueron adquiriendo los indicadores dentro justamente de la gobernanza universitaria. En realidad, si vemos nuestra vida cotidiana en el medio de esta tragedia que es la pandemia, también estamos inmersos y pendientes de distintos indicadores, y toda la política sanitaria, económica y demás está cada vez más siguiendo esa tabla de control que se está generando justamente a partir de lo que vino ocurriendo con la pandemia del COVID-19. Bueno, pasando, digamos, al plano que nos ocupa, que es el tema de las universidades, uno podría pensar o imaginarse por qué ha ocurrido que los indicadores han adquirido tanta preeminencia, digamos, dentro de la gobernanza de las instituciones universitarias. Y aquí podemos identificar algunos hechos y también, yo diría, algunos desarrollos conceptuales, ideológicos, respecto a cómo solucionar ciertos problemas dentro de la gobernanza. Con relación a los hechos, sin duda, el hecho más contundente, más importante, es la importante masificación de la educación superior en el plano internacional, pero también en América Latina. De hecho, entre el 2000 y el 2018, prácticamente más que se duplicó la tasa bruta de educación superior, generando, digamos, un impacto enorme en todo el sistema, sobre todo como una respuesta frente a esta masificación, motorizada centralmente por la mejora en el acceso y graduación en la educación media, que dio pie a que se tuviera una expansión muy importante en toda América Latina del número de las instituciones y también de la diversidad de instituciones y programas, de pregrado, grado, posgrado. Les señalaba que también, además de hechos, está hecho de la complejidad que ha adquirido el sistema de educación superior en cada uno de nuestros países, hay también ciertos procesos en el campo de las ideas, de los conceptos. Ustedes seguramente conocen todo este, digamos, conjunto de pensamientos que se dio en llamar la nueva gerencia pública, dentro de la cual se fue desarrollando también una forma de mirar el relacionamiento entre los gobiernos y las universidades, tomando un enfoque conceptual, trabajado sobre todo por la economía, también por las ciencias políticas, que es este concepto, este modelo del principal agente o el llamado el problema de agencia. Dicho brevemente y sencillo, porque en sí mismo es un modelo que tiene sus complicaciones para tratar de interpretarlo, digamos, profundamente. El central problema que emerge es un problema de asimetría de información, es decir, entre la información que en este caso disponen los gobiernos, que son los que definen las políticas públicas en el campo de la educación superior, que además tienen la obligación de garantizar, ¿cierto?, la calidad de los títulos que se otorgan, en particular cuando habilitan profesionalmente en el ejercicio profesional, y por el otro también la necesidad de los estados de poder monitorear lo que ocurre, digamos, dentro del espacio de las universidades. Las universidades como organizaciones tienen una característica en cierto modo peculiar respecto de otras, que es lo que justamente se discutió hoy en una mesa durante la mañana, que es el grado de autonomía de la cual gozan. Autonomía no solo en el sentido de libertad de pensamiento, libertad de cátedra, libertad académica, sino también un importante nivel de autonomía en su gobierno y gestión. Entonces, dadas estas circunstancias,
y la complejidad que fue adquiriendo el sistema de educación superior, con muchas nuevas universidades estatales, privadas, sin fines de lucro, el gobierno necesitaba información sobre lo que estaba ocurriendo dentro de estas universidades. Y esta información no siempre se encuentra totalmente disponible, ni es totalmente transparente. Entonces, parte de los indicadores, parte de un conjunto de indicadores que vamos a ver ahora, que se han empezado a utilizar en la política universitaria, tiene que ver justamente con, de algún modo, obtener información que los gobiernos no tienen en forma completa para poder efectivamente diseñar políticas públicas y evaluar el impacto de esas políticas. Esto sobre todo viene de la mano de que los gobiernos además son normalmente, todo depende del sistema de educación superior, pero su gran mayoría, el gobierno es el que está a cargo de financiar a las universidades, en particular a las universidades públicas, ¿sí? Por otro lado, también dentro de esta complejidad que fue adquiriendo la educación superior a lo largo de estos años de masificación y diversificación institucional, los estudiantes también comenzaron a tener una mayor dificultad para elegir carreras, elegir instituciones, es decir, se da también un problema de información, y esto porque en general los servicios educativos, como en economía se habla de bienes de experiencia, son ese tipo, en este caso economía, un bien, que uno no puede saber exactamente si ese bien va a satisfacer las necesidades que uno tiene y si además tiene una cantidad adecuada. Uno se da cuenta de, efectivamente, de ambos aspectos una vez que ya lo está en uso. Bueno, en parte se dice que el servicio universitario tiene, digamos, una característica semejante en la medida que el estudiante ex ante no tiene con claridad total, digamos, si efectivamente lo que le ofrece una carrera en una institución en particular es aquello que él o ella personalmente está necesitando, y además si efectivamente la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje va a ser adecuado. Por todo esto es que vamos a ver que se fueron desarrollando distintas estrategias en la gobernanza, tanto del gobierno como de las instituciones, para mejorar esta relación del gobierno con las universidades y de los estudiantes a su vez también con las universidades, para poder efectivamente tener una posibilidad, una mejor elección respecto de qué estudiar y dónde hacerlo. Y por supuesto, un hecho que además contribuyó a que los indicadores se convirtieran en un poco una de las estrellas de los diseños de políticas públicas e institucionales en las últimas décadas, tiene que ver con la posibilidad, de hecho, que los avances de la tecnología permiten en el procesamiento de los datos. Cuando nosotros vemos el impacto de estos indicadores, su uso, en el caso de la gobernanza externa, podemos distinguir, por un lado, el uso que le ha dado el gobierno, que son los tres primeros aspectos que subrayo inicialmente, que tiene que ver, por un lado, con mejorar la transparencia, ¿no? O sea, generar indicadores que permitan un acceso público a la información. Muchos de nuestros países tienen ya en su página un sitio de internet que trata de incluso orientar a los estudiantes respecto de qué carrera, dónde, cómo seguirlo, cuáles son costos o no de hacerlo. Algunos países están mucho más desarrollados que otros. Chile tiene, digamos, mucha información en sus páginas de internet, como por ejemplo para orientar a los estudiantes, y también para el análisis, digamos, de política pública respecto a ciertos impactos o efectos de algunas políticas implementadas y diseños de esas políticas. Pero sin duda, las dos políticas más importantes
que han justamente aumentado su relevancia a partir del uso de indicadores, ha sido todos los procesos de aseguramiento de la calidad por un lado y de financiamiento, ¿no?, de los gobiernos a las instituciones universitarias. En el plano del aseguramiento de la calidad, normalmente los indicadores cumplen una función, si se quiere, auxiliar, ¿no? Los indicadores les sirven a los pares evaluadores para poder efectivamente concluir si la carrera o la institución cumple con los estándares mínimos definidos en cada caso, y por tanto, más que el rol de poder comparar una institución con otra, es analizar en profundidad esa carrera, esa institución. Y cada vez vemos un desarrollo mayor también de indicadores en el plano del aseguramiento de la calidad. Una encuesta recientemente realizada a las distintas agencias de calidad europeas da cuenta que el centro, digamos, del análisis de los indicadores pasa por todo aquello que tiene que ver, está vinculado con estudiantes y con docentes, digamos, como factor privilegiado. Por otro lado, también los distintos mecanismos de financiamiento que se fueron incorporando, en particular de los 90 a hoy, han empezado a usar digamos, indicadores, en principio de insumo, proceso, ¿sí?, que de algún modo le permite a los gobiernos poder asignar esos recursos con un criterio, digamos, objetivo, con cierta transparencia. Y por el otro también, cada vez más se han incorporado algunos mecanismos de fórmulas, como también de contratos, que apuntan a utilizar ya indicadores de resultado. Acá es un tema interesante, yo les había hablado antes de esta simetría de información entre los gobiernos y las universidades. Y bueno, lo que justamente vemos es que cuando el gobierno justamente quiere mejorar este problema, quiere encontrar una solución a este problema de simetría de información, normalmente usa dos tipos de herramientas, o bien regula, que sería aseguramiento de la calidad, o sea, en cierto modo, las universidades deben adecuar sus carreras, sus instituciones, a ciertos estándares que consensuadamente se fijan en cada comunidad científica académica. O cuando no puede regular, o no es conveniente regular, le envía indirectamente una señal a las instituciones respecto de cuáles serían algunos aspectos o logros deseables. Y aquí es donde los indicadores juegan esa función de señales. Por ejemplo, uno de nuestros graves problemas en América Latina, y no solo en América Latina, Estados Unidos también tiene problemas importantes en este sentido, son las bajas tasas de graduación que tienen muchas de nuestras carreras de grado, pregrado, grado. En ese caso, si en la fórmula se premia, por ejemplo, obtener una mejor tasa de graduación, indirectamente, aunque no esté obligada la institución a tomar en cuenta esta señal, indirectamente el gobierno le está enviando una señal al gobierno en términos de hacia dónde sería conveniente ir. Después, hacia el final, vamos a hacer alguna reflexión, ¿no?, sobre el tema de estos indicadores de resultados, que siempre son también, desde el punto de vista de la gobernanza, problemáticos para construirlos y que sean realmente válidos. Pero bueno, en los hechos es este rol que ha cumplido estos indicadores en la gobernanza externa que realizan los gobiernos respecto del sector universitario. Por el otro lado, ya fuera del gobierno, en el plano de las organizaciones no gubernamentales, se ha comenzado también a hacer un uso de los indicadores, por ejemplo, a través de la construcción de rankings, que también tienen este rol, o de hecho este uso, que por un lado sirve o es utilizado, justamente puede haber un panel que seguramente va a discutir todos estos aspectos e ideas alrededor de los rankings, pero en principio serviría para otorgar mayor
transparencia respecto de el grado, digamos, de desarrollo de reputación que tiene una institución en términos relativos respecto de los indicadores que mide ese ranking, ¿sí? En sentido ordinario. Ustedes saben que hay varios rankings en este momento presentes, pero 3 son los más importantes a nivel internacional, el de Shanghai, de las World Class Universities, el de Times Higher Education y el de QS. No voy a entrar en el detalle de estos rankings, justamente va a haber una mesa específica donde se van a discutir muchas de estas temáticas, pero una de las principales críticas que se señala al ranking es que si lo que se quiere es orientar, por ejemplo, a los estudiantes, un problema es que estos rankings en general miden bastante poco el grado de calidad de la enseñanza propiamente dicha. Sobre todo tienen un sesgo hacia la investigación, en particular el ranking de Shanghái, y en los otros casos, cuando se trata de usar indicadores que indirectamente miden enseñanza, se hace a través de instrumentos que también son discutibles en cuanto a, efectivamente, si están midiendo aquello que se quiere medir, o sea, la calidad de la enseñanza. Sin duda, desarrollan bastante bien indicadores que apuntan a la calidad de la investigación, aunque también, como seguramente se discutirá en el panel, con sesgos hacia cierto tipo de investigación, más volcada a las ciencias básicas, tecnológicas, el campo de la medicina, por un lado, y además a la producción en inglés, ¿no? O sea que tampoco nos brinda una idea, digamos, perfecta de esa calidad, digamos, del plano puramente de la investigación. Además de los rankings, que justamente pueden servir, y de hecho sirven, ¿no? Investigaciones que muestran que los rankings son usados por estudiantes internacionales, cuando, digamos, para terminar de decidir en qué institución universitaria realizamos el doctorado, el postdoctorado, es decir, sobre todo en el campo del posgrado en general, son usados por los propios gobiernos muchas veces cuando tienen que administrar un programa de becas para decidir qué tipo de instituciones tienen que efectivamente ir a estudiar los becarios como para poder serle asignada esa beca, y también muchas veces afecta a la política universitaria de algunos gobiernos cuando las incentiva a los propios gobiernos a tener una política de generación, de creación de estas universidades de clase mundial que puedan competir exitosamente o ocupar, por ejemplo, como meta, algunos de los lugares entre las 100 primeras, ¿sí? Entonces, no es que los rankings no generan impactos, generan un montón de impactos, lo que yo me refería era simplemente si esos indicadores nos indican realmente una mejor calidad de enseñanza o mejor calidad de investigación per se, ¿no? Sin uno poder discutirla. Y después hay otro plano totalmente distinto, que a lo que apunta es a producir indicadores que sirven ya no más en el plano de las instituciones o carreras, como hacen los rankings, sino en un plano de los sistemas de educación superior. Obviamente su objetivo es totalmente diferente, es un objetivo más de diseño de política pública, digamos, en el espacio de los estados, o de investigadores que tratan de sacar conclusiones sobre características de estos sistemas de educación superior y cómo uno puede contrastar los grados de avance o no en ciertos aspectos. Les menciono brevemente porque en el fondo soy parte de esta red, la red Índice es una red iberoamericana de indicadores de educación superior que tiene unos pocos años de existencia y que está a cargo de la OEI y la UNESCO, y que para justamente toda la región de Iberoamérica, toda América Latina, más España y Portugal, elaboran indicadores relacionados con estudiantes, personal, financiamiento, investigación y desarrollo. Estos indicadores, además, no solo nos sirven para compararnos con otros países, sino que también nos sirven para reflexionar acerca
de algunos problemas que tenemos dentro de nuestros países en América Latina para producir buena información, es decir, cuáles son nuestras carencias, hacia dónde deberíamos trabajar más para producir información de calidad que dé lugar justamente a buenos indicadores para el diseño de políticas, digamos, para el uso, a lo cual me voy a referir ahora, que es el uso interno dentro de las universidades. Porque así como dijimos que los indicadores han sido usados en el plano de la gobernanza externa, para transparencia, para aseguramiento de la calidad, para el financiamiento, en el plano no gubernamental, digamos, más sector privado, como los rankings, o en la producción también no gubernamental de información comparativa entre distintos sistemas de educación superior. Todos estos indicadores y todas estas políticas que se generaron a través de los indicadores, después tuvieron impactos muy claros dentro de la gobernanza de cada una de las instituciones de educación superior, y estoy seguro que la mayoría de ustedes ha experimentado justamente estos cambios. Por un lado, muchas de las instituciones de educación universitaria en nuestra región han incorporado unidades que reciben distintos nombres, ¿no es cierto?, pero que se asemejan a esas unidades de análisis institucional que suelen tener las universidades norteamericanas, donde se integra no solo la investigación con el objetivo de sacar conclusiones para una mejor gobernanza y diseño de políticas institucionales internas, sino que también suele ocuparse de todo el proceso de institucionalización de la evaluación de la calidad dentro de cada universidad. Este es un aspecto muy importante del uso creciente de indicadores dentro de las instituciones. El segundo, que también es muy frecuente desde los 90 en adelante, y digamos, el nuevo siglo lo ha potenciado en muchas de nuestras instituciones, es la incorporación del planeamiento estratégico, a veces llamados planes de desarrollo institucional, que entre otros aspectos, además de utilizar en el diseño de esos planes estratégicos un conjunto, una batería de indicadores, da muchas veces lugar también a generar un cuadro de mando de indicadores que le permita a la institución saber en qué medida se están alcanzando esos objetivos definidos en el planeamiento estratégico, cuánto se alejan o no de esos objetivos. Un tercer uso interno importante es en el diseño y monitoreo de políticas institucionales. En este aspecto creo que uno podría subrayar como que es el aspecto más débil de muchas de nuestras instituciones universitarias. Muchas veces ocurre que se diseñan nuevas políticas, pero no se hace al mismo tiempo que el diseño y la puesta en marcha de esa política un monitoreo para poder ver efectivamente cuáles son sus impactos. Entonces, ponemos en marcha una serie de estrategias, por ejemplo, para mejorar la graduación, pero no tenemos una claridad respecto de si esas estrategias efectivamente han sido o no eficaces. Esto, que yo me ocupo bastante de temas vinculados a equidad en el acceso, graduación, y trato de mirar distintas políticas, en este sentido en América Latina, me di cuenta que en muchos países solo uno sabe que hacen tutorías, que hacen distintas actividades de acompañamiento a los estudiantes, orientación vocacional, becas, pero no hay, acompañando a estas políticas, un análisis de impacto de efectivamente si esa acción implementada ha generado logrado las metas que se buscaban detrás de la misma. Y para esto los indicadores cumplen también un rol muy importante. Y por el otro también ocurre que así como el gobierno utiliza distintos mecanismos de financiamiento para asignar los fondos públicos a las universidades, también esos mismos procesos se replican dentro de las instituciones. Es decir, cuando los órganos ejecutivos de las universidades y sus órganos superiores, colegiados, tienen que tomar decisiones respecto de cómo distribuir los fondos que el gobierno les dio o los que provienen de fuentes privadas entre las distintas unidades académicas,
Muchas veces también utilizan los indicadores o fórmulas dentro de los cuales se incorporan indicadores de insumo, de proceso, de resultado, como también para dar una cierta transparencia a esta asignación de recursos entre distintos campos disciplinarios, entre distintas unidades académicas de las universidades. En definitiva, uno podría decir que hoy los indicadores en la gobernanza universitaria se utilizan e impactan distintos planos de esa estructura de gobernanza, tanto la que tiene relación con la gobernanza externa a través centralmente de las políticas que fue implementando el gobierno y también las que se desarrollan en otros planos del sector privado u organizaciones no gubernamentales, por un lado, y por el otro, en cómo se han incorporado en la cotidianidad, digamos, de la gestión y gobierno de nuestras universidades. Quisiera concluir con algunas reflexiones sobre aspectos de lo que ya señalé, como los indicadores de resultado, y algunas otras cuestiones que surgen justamente pensando a futuro en estos indicadores y el peso que pueden seguir adquiriendo dentro de nuestras estructuras de gobernanza. Por un lado, hay un creciente énfasis en las políticas, sobre todo cuando uno mira lo que está ocurriendo en Europa, a incorporar indicadores de resultado dentro de los distintos mecanismos, por ejemplo, de financiamiento e incluso de evaluación de la calidad. La ventaja del indicador de resultado es que efectivamente, más que mirar el proceso, ¿no? Muchas veces nuestros procesos de calidad a lo que apuntan es a suponer que si tiene las instituciones o las carreras un cierto nivel de calidad en términos de el perfil de sus docentes, los estudiantes que ingresan a esa institución en términos de grado de conocimiento, aprendizaje, capacidad, etcétera, y un cierto nivel de infraestructura, todo esto da como resultado necesariamente un producto de calidad. Pero esto es un supuesto, es decir, hay un supuesto sobre una relación causa-efecto que no está demasiado bien medida, a menos que efectivamente uno tenga alguna evaluación de calidad del aprendizaje de los graduados, que ocurre en algunos sistemas de educación superior en América Latina, pero no en todos. Entonces la tentación también es importante de buscar, no solo manejarse solo con indicadores de insumo y procesos, sino con ya directamente ver los productos, digamos, que genera el efecto de esa gobernanza universitaria. Acá simplemente hay un problema cuando uno usa algunos indicadores de resultado, que podríamos decir un problema de validez, es decir, en qué medida ese concepto está midiendo, digamos, ese indicador está midiendo el concepto que yo quiero buscar. Por ejemplo, que efectivamente la universidad logre graduar más, pero graduando, controlando por calidad. Ese sería el eje central. Entonces, las tasas de graduación, sin medir adecuadamente, sin controlar la homogeneidad, digamos, de la formación que se alcanza dentro de los graduados, no nos dan un indicador muy preciso. Una institución puede graduar más a sus estudiantes simplemente relajando sus mecanismos de evaluación y por tanto graduar en menos tiempo o a una mayor cantidad. Y esto no implica que efectivamente la universidad haya sido más eficiente, haya generado una contribución mayor a la sociedad al formar un graduado que no va a estar formado con la calidad necesaria. Otros aspectos que también crecientemente se han empezado a incorporar como importantes para incorporar en los distintos instrumentos de calidad o de financiamiento, incluso dentro de las propias universidades, para tratar de ver en qué medida están formando bien a sus graduados, y tratar de hacer seguimiento de graduados, ver tasas de empleo, desempleo, o algo un poco más sofisticado en términos de que es más difícil manejar información para poder hacerlo, que es ver las tasas de retorno que distintas carreras o formaciones en algunas instituciones dan lugar de esta inversión en educación.
El problema en particular con estos últimos, aquellos que tienen la relación, que muestran la relación entre la formación de los graduados y lo que pasa en el mercado de trabajo, es que no nos da cuenta plenamente de el logro de la universidad en formar esos graduados, porque en última instancia las tasas de empleo, desempleo, las tasas de retorno están afectadas no solo por la calidad de formación recibida, la pertinencia de la formación recibida por él o la graduada, sino por lo que está ocurriendo en el plano macroeconómico, en el funcionamiento del mercado laboral. Es decir, yo puedo formar muy bien a los ingenieros, pero si en un contexto específico comienza a disminuir la demanda de ingenieros porque no hay inversión, no hay desarrollo en ciertas áreas que pueden ser necesarias, pero que no los hay de la economía, bueno, ahí pueden no tener muy buenas tasas de empleo en ciertas especializaciones de la ingeniería, o pueden mostrar niveles de salario no muy altos, y esto deberse no necesariamente a la calidad de la formación, sino a lo que está ocurriendo en el mercado laboral. Con esto quiero decir que yo pienso que los indicadores de resultados son importantes y hay que trabajar para poder ir incorporándolos digamos, en la toma de decisiones, tanto en la gobernanza externa como en la interna de cada institución universitaria, pero hay que ser cuidadosos cuando uno hace la lectura de esos resultados, porque pueden estar muy afectados por factores totalmente exógenos a los que ocurre dentro de una institución. Por otro lado, también un aspecto que uno tiene que contemplar en esta producción de información y indicadores es lo que se suele llamar los costos de transacción, es decir, los costos inherentes a toda esta actividad de regular y producir información. Es decir, esto no es gratuito, es decir, toda la actividad de evaluación que estamos desarrollando, muy útil en muchos de nuestros países, también tiene un costo, ¿no? Y esto es importante incorporarlo en las decisiones finales sobre hasta qué punto avanzamos o no en producir más información, más indicadores para mejorar algunos aspectos de esa gobernanza externa o interna dentro de nuestras instituciones. Un tercer aspecto es la importancia de ir mirando cada vez más a futuro la incorporación no solo de indicadores que den cuenta de impactos en términos de eficiencia, calidad dentro de nuestras instituciones, sino también indicadores de inclusión y equidad, ¿no? Algunos de estos indicadores que se ha fijado como objetivo del desarrollo sostenible 2030 ya están siendo incorporados en muchos países y en muchos instrumentos de financiamiento, por ejemplo, ¿no? Es parte de esos instrumentos, pueden, por ejemplo, mirar lo que hace el organismo de asignación inglés, Funding Council, cómo incorpora en la distribución de los fondos, no solo el respecto de cuántos estudiantes tienen cada una de estas instituciones, sino de qué nivel socioeconómico provienen. Sobre todo lo ven con el código postal, de dónde viven estos estudiantes. Es decir, que cada vez más estos indicadores de inclusión y equidad van a ser parte, porque es un tema importante, de nuestras instituciones, de nuestros sistemas de educación superior, su incorporación creciente, digamos, a todos los espacios de la gobernanza universitaria. Y por último, una última reflexión que tiene que ver con un problema que vamos a tener que enfrentar en el corto y mediano plazo respecto de los efectos de la pandemia en la recolección de datos. Ya se empieza a mencionar los problemas que tienen, que ha tenido como impacto la pandemia, que se ha dejado de realizar algunas encuestas que tienen que ver justamente con la calidad, por ejemplo, de los graduados, de los estudiantes, en los niveles previos, digamos, que también siempre son importantes, sobre todo en el nivel secundario, para la definición de estrategias dentro de las universidades, en el traspaso entre la articulación entre la escuela media y la educación superior.
También sabemos que nuestras encuestas de hogares obviamente tuvieron que cambiar de estrategia en cuanto a su forma de recolección de información. Muchos de nuestros países ha postergado, dejado para un poco más adelante la realización de censos. Es decir, que todo el tema de la información, y también lo vemos en las oficinas de estadística de algunos nuestros países, que se torna mucho más difícil recopilar la información dentro de lo que está ocurriendo en cada universidad y mantener al día la producción de información sobre estos indicadores centrales. Entonces me parece que este también es un punto a contemplar a futuro, digamos, respecto de qué va a ocurrir con la calidad, sobre todo, de algunos indicadores que hoy estamos ya incorporando, usando en la gobernanza tanto externa como interna de la universidad en América Latina. Bueno, muchas gracias por la atención.